Buen día, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, buen día, gracias por tu visita. Bueno, Oscar, con el sueño que fue de mucho tiempo, por ahí un deseo que uno lo veía como tan lejano, de generar la posibilidad de que funcionen los motores con hidrógeno, bueno, y lo venís logrando. Sí, mi primera experiencia con un generador de hidrógeno fue cuando tenía 12 años. En esa época los Mm. conocimientos básicos los saqué de un manual del alumno bonaerense de quinto grado. Estoy hablando de 60 años atrás. Mm. Estos eran los contenidos que se daban antes Mm. en la escuela primaria. Bueno, de esa experiencia eh, hice un pequeño generador que no funcionaba por electrólisis, sino por química, un proceso químico. Era agua, soda cáustica y limaduras de aluminio. De esa mezcla se desprende hidrógeno, muy poca cantidad, pero suficiente me sirvió para comprobar de que eso funcionaba y la potencia del hidrógeno. Después los años, viste, fueron pasando y las cosas se van postergando, hay otras prioridades. Y ahora ya de un poco de viejo vuelvo a la idea primaria de hacer funcionar un motor con hidrógeno. Más en tiempo en que, bueno, los combustibles fósiles empiezan a estar primero por una cuestión ambiental en la mirada de la gente y también porque, bueno, es un recurso no renovable que en algún momento se va a terminar, ¿no? Sí, vos sabés que respecto a eso hay muchas Mm. polémicas y depende Mm. de qué lado venga, hay a favor y en contra. Yo lo que te puedo decir es que como fundamentos de que vale la pena hacer esto, es que en este galpón, con elementos precarios, tecnología cero, Mm. yo pude hacer funcionar un motor con una inversión mínima. Imagínate que comparativamente, si yo tuviera que hacer funcionar un motor a nafta, primero tengo que hacer una perforación para obtener petróleo, después tengo que transportarlo, tengo que destilarlo, en fin, comercializarlo. O sea, es tan caro generar combustible fósil que no se entiende por qué no se utiliza la energía eólica, por ejemplo, para generar electricidad y con esa electricidad generar hidrógeno. Ahora se está hablando un poco de hidrógeno verde, pero En Río porque, Negro, sobre todo, hay una movida en la provincia de Río Negro con algunas claro, empresas australianas. claro, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco se avanza. O imagínate que si lográramos reemplazar el petróleo con agua, el negocio fabuloso del petróleo afectaría a tantas industrias y a tantos bolsillos que, bueno, si seríamos presa fácil para el poderío económico. A estos locos hay que eliminarlos porque nos joden el negocio, ¿viste? Esa es la realidad. Eh, Oscar, y bueno, y lo que has logrado hacer funcionar es un generador. Yo lo que he logrado hacer funcionar ahora, para Mm. no mentir, yo te voy a mostrar Mm. ahora un pequeño motor de una máquina de cortar pasto. Te lo voy a mostrar en marcha funcionando con hidrógeno puro. Este, Después, con un generador estuve haciendo unas experiencias, pero pasa de que el generador de hidrógeno que yo Mm. tengo no da suficiente caudal como para abastecer a el generador. No estabiliza la corriente, por ejemplo. No alcanza a entregar la potencia necesaria al Mm. motor, o sea, estaría faltándole hidrógeno. Sería como si te dijera, está faltándole nafta, entonces el motor funciona, pero le falta potencia. Sí, sí, lo llevamos por ahí
un ejemplo burdo, pero como para que la gente lo pueda entender, por ahí te dicen, no pasa mucha nafta pues está cerrado el chicle, una cosa, acá bueno sería más o menos así, no llega hidrógeno para alimentar el generador. Claro. Pero bueno, para eso yo tengo previsto ya los elementos como para hacer un generador de hidrógeno de mayores dimensiones que quintuplicaría o tal vez más el que yo tengo construido en este momento. Para hacer ese otro generador, yo lo que tengo son 60 placas de... Esto es acero inoxidable. Tengo 60 placas de 25 centímetros de ancho por 75 de alto. Y esas 60 placas me darían un caudal suficiente, yo estimo, como para hacer funcionar efectivamente un generador para que entregue buena potencia. Pero bueno, todo eso lleva tiempo y el tiempo es plata. Yo tengo que laburar porque con la jubilación mínima no vivo, entonces cuando tengo un rato libre por ahí y ganas, me dedico un poquito a esto, aún sabiendo de que el resultado económico final puede ser cero, porque esa es la realidad. Aunque descubriera o demostrara de que descubrir, no voy a descubrir nada, esto ya está inventado, pero es una comprobación que yo estoy haciendo de que efectivamente esto funciona. Algo que lo traes desde quinto grado, que bueno, esa curiosidad por este tipo de energía. Claro, porque, bueno, yo empecé a andar entre los fierros cuando tenía 6 años, mi papá era mecánico, entonces siempre tuve la inquietud y la intención de adquirir nuevos conocimientos. De hecho los he adquirido, lo que pasa es que no tengo título, ¿viste? Entonces lo que yo diga puede ser tomado muy entre comillas. Lo que nos ha faltado, no soy el único que anda en esto, seguramente hay más gente, y de hecho si buscas en internet vas a ver algunos experimentos. Lo que faltan son maestros que nos guíen, y que nos den certeza sobre los pequeños conocimientos que uno va adquiriendo, y cómo, hacia dónde dirigirse, hacia dónde buscar los mayores rendimientos. Una de las cosas inciertas todavía es saber qué tensión hay que aplicar entre placas. La corriente tiene que ser continua, no alternada, que es la de uso corriente, digamos, y esa corriente continua genera sobre las placas, en una cara de las placas se desprende hidrógeno, y en la otra placa, que sería la positiva, se desprende oxígeno, en una proporción de 2 a 1, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Una parte de oxígeno. Lo que se dice, la información que he encontrado, todos hablan de alrededor de 2 volts de corriente continua entre placas. Yo estoy utilizando más, acá estoy utilizando 6 volts, pero todavía no tengo certezas de que esto sea lo mejor, porque necesito experimentar más para determinar si realmente tengo que usar los 6 o tal vez con menos voltaje logro el mismo rendimiento o muy aproximado, y ver ahí la ecuación, a ver qué me conviene, más voltaje, menos y más superficie, en fin, es todo prueba y error, porque te vuelvo a repetir, no hay bibliografía, no hay maestros, y si bien existen industrialmente los generadores de hidrógeno, es algo que es un tabú, un misterio de la industria que se dedica a eso. Ahí está en marcha, Oscar. Me decía que lo primero que se hace, se pone en marcha a nafta, como por ejemplo un equipo. Sí, ahora están dando a nafta.
para que el motor tome temperatura. Claro, como el equipo de gas de los autos, que cuando enciende el auto y lo pone a nafta y después lo pasa a gas. Acá más o menos es así. Es más o menos. Lo pone en marcha a nafta para que funcione temperatura y después lo pasa a hidrógeno. Sí, la idea es que debería arrancar directamente a hidrógeno sin ningún problema. Pero bueno, dado que esto es todo una improvisación, está funcionando así por ahora. Pero para un gallito, que lo quiero calentar. Ahí después de arrancar la nafta funciona con hidrógeno. Ahí vemos como con la manguera le va inyectando hidrógeno. ¿Qué es? Ahí vemos el recipiente de donde viene bajando. Ahí Oscar está funcionando con hidrógeno. Lleva una llave para pasarlo de nafta cuando se arranca a hidrógeno. Tiene una llave de paso de nafta. Claro, se cierra la nafta y se pasa con el hidrógeno. ¿Y cuánto, Oscar, y cómo pasa el agua? ¿Cuánto pasa más o menos por segundo? Es lo que no sé. No he comprobado todavía. ¿Cuánto es? Lo que sí genera una ebullición adentro del recipiente es como que el agua hace un proceso ahí adentro. Lo que hace ahí es burbujear. El gas que sale del generador de hidrógeno burbujea ahí. ¿Por qué? Porque eso impide que si el fuego entrara a la manguera, no pasa al generador. El generador es ese que ahí le mostramos a la gente. Para llama. Claro. Si quieres ver ahí cómo burbujea. Acá lo que hace es como que le da una válvula de seguridad, vamos a ponerle. Es una válvula de seguridad que le da al motor para que, si en caso de que se genere algún tipo de llama, no pase al generador, que es esto que tenemos acá que estamos viendo. Este es el generador de hidrógeno. Está funcionando hoy como hace mucho frío. Recién estaba consumiendo 15 amperes. Ahora está aumentando un poco más. A medida que aumenta el consumo, aumenta la generación de hidrógeno. Por eso, Oscar, cuando cambió de nafta a hidrógeno, es como que se notó que se aceleró el motor, ¿es por ese proceso? Claro, es porque está tomando hidrógeno, que es mucho. El hidrógeno, esta mezcla es 10 veces más potente que la mejor mezcla nafta-aire. O sea, para darte una idea, o sea, con un volumen 10 veces inferior de mezcla aire-nafta, el motor funcionaría igual. De hecho, lo que ves es el desprendimiento de gas. Mira, ahí se puede observar así. En realidad no debería verse, porque el hidrógeno es no tiene color, tampoco tiene olor. Entonces hay que trabajar con cuidado con esto de que no se produzcan acumulaciones de gas. Hidrógeno, de gas, porque es un explosivo tremendo. Si querés yo te muestro hacemos una pruebita con una bolsita de plástico, la potencia de la explosión que se logra, ¿no? Eso lo puedo mostrar. Esa es la explosión que genera. Esta es el gas que se acumuló. Pero bueno, ahora me voy a jugar con esto a otro lado.
Y se pega una explosión bárbara. Es tremendo. Ujú. Ahí está generando hidrógeno. Ahí está a hidrógeno puro, sí. Es poca la potencia que entrega por el problema que te dije anteriormente. El generador es chico todavía. Pero bueno, Explotó ahí. Porque genera un proceso químico, ¿no? esto es electrolisis. El proceso es electrolisis. Ahí lo que pasó es que el sistema de encendido de estos motores Ujú. dispara todas las vueltas, larga una chispa. Entonces, cuando el motor está en compresión y dispara la chispa, es correcto y genera potencia. Ahora, en la vuelta siguiente, las válvulas se encuentran apenas, pero están abiertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ingresa hidrógeno y en ese momento salta la chispa, que de hecho salta, puede llegar a ocurrir Lo que pasó. ahora. Que el fuego, no sé si lo alcanzaste a ver, Ujú. entró por la manguera y se fue al dispositivo antirretorno. No entró a la cámara, pero hizo pelota. Pero ahí rompió el recipiente, ese es lo que habíamos marcado, ¿no? Que era por si había un tema de alguna chispa que se disparaba. Mm. Bueno, Oscar, el tema que el objetivo de que el motor funcione está cumplido, seguramente con lo que venías marcando, ¿no? Prueba y error, algunas cosas para ir solucionando, pero ya está en marcha. Hay muchísimo por hacer todavía, pero bueno, hace falta tiempo, el tiempo es plata y lo que haría falta, no por mí, yo no soy viejo, pero si alguien tiene esta inquietud y ganas de desarrollar, estaría bueno de que alguien le diga, bueno, vení pibe, ponete a laburar en esto, dedícate a esto, que eso tiene futuro, no tengo ninguna duda. Políticas estatales que Principal, es lo que no abundan. claro, hay inversiones en un montón de pavadas que no producen a nada, lo único que hacen a lo mejor pueden paliar un poco el hambre de algunos, pero que no tienen futuro, son insostenibles. En cambio, esto es algo que tiene futuro. Y que tarde o temprano se va a masificar, porque bueno, uno va viendo cómo se va generando el cambio, ¿no? Sí, además yo estoy utilizando en este caso el hidrógeno en forma directa para hacer funcionar un motor a explosión. Pero también existen las pilas de hidrógeno, que son una especie de una batería que hacen el proceso inverso. Se alimentan con hidrógeno y producen electricidad. Yo en este caso tomo electricidad y agua para hacer hidrógeno. La pila de hidrógeno hace lo inverso, toma hidrógeno para generar electricidad. Y con eso se hacen funcionar motores, autos, es también el futuro en alguna medida. El problema, la diferencia es que en ese caso hacen falta estaciones de servicio. En el caso de utilizar esos motores para uso vehicular, harían falta una red de estaciones de servicio que carguen hidrógeno distribuidas en todo el país. Bueno, ahí ya entramos en
otro proceso de industrializar y de inversión que tal vez llegue algún día, pero que está bastante lejos, ¿no? Me parece todavía. Oscar, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos y espero que esto sirva para que algún joven prenda la idea y se ponga a trabajar sobre esto que vale la pena. Es mi humilde opinión, ¿no?